Muy bien, el Evangelio de Mateo capítulo 16, leemos desde el versículo 13 al versículo número 18. Lo tienen mis hermanitos, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se está refiriendo a él. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que eres Elías; otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que leamos versículos 16 y 17, por favor, 17 y 18, pero con todo el corazón. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se nos olvidó hacer nuestra declaración, ¿se dio cuenta? Levante su mano al cielo y haga la declaración conmigo. Dice: estoy listo para recibir el consejo de la palabra de Dios. Mi corazón está preparado para lo que Él tiene para mi vida hoy. Recibo sabiduría, dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No importa si es adelante o atrás, el orden de los factores no altera la bendición. Puede ocupar su lugar en esta tarde, noche. Y vamos a estar viendo un artículo más. Estamos terminando ya los artículos de fe, pero los fundamentos vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de, por ejemplo, los atributos de nuestro Dios Todopoderoso. Por ejemplo, uno de los atributos es que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y eso lo vamos a ir viendo. Digo, por aquellos que tal vez piensan que se está terminando la serie, y sí, como fundamento se está terminando, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. ¿Cuántos han aprendido durante estos meses que están acá? ¿Verdad? ¿De verdad han aprendido algo? Así como: no, pastor, ya se lo sabíamos, ¿verdad? Pero si alguien ya lo sabía, qué bueno. Tal vez necesitaba una refrescada de memoria. Y si alguien no lo sabía, es una bendición hablar de estos temas que son fundamentos para nuestra fe. Hoy quiero hablarles de la iglesia, y yo quiero que me preste mucha atención a este tema que voy a hablar. Existe algo que se le llama la iglesia militante y la iglesia triunfante. Este tema como tal, quiero serles muy honestos, es muy probable que nunca se los haya compartido, que nunca lo hayamos visto, que sí hemos visto algunas cosas de la iglesia, pero como tal habrá cosas que tal vez no sabía. Existe dentro de la iglesia algo que se le llama la iglesia militante y la iglesia triunfante. Así que por favor présteme mucha atención. Hoy analizaremos este artículo de fe. Y la iglesia, hermanos, es considerada como el cuerpo de Cristo. Escúchenme, no es realmente su significado, pero se considera a la iglesia, por palabras de Jesús, que es el cuerpo de Cristo, con Jesús como la cabeza de este cuerpo y los creyentes como los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que eso ya lo había escuchado, pero hay algo más que es muy importante. Cuando nosotros creemos que iglesia y templo es sinónimo, no es exactamente lo mismo. Templo es las cuatro paredes. A esto no se le debe de llamar iglesia. La iglesia son los redimidos
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese de eso, es el cuerpo de Cristo. Pero obviamente se hace una asociación muy particular en que la iglesia es el templo o el templo es la iglesia, porque muchas veces decimos, acompáñame a la iglesia. Mira, es difícil cuando alguien dice orar a la vez, cuando la gente dice vámonos al templo. El templo es a donde venimos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Pero déjeme explicarle algo con respecto a la iglesia militante. Nosotros que estamos vivos y militamos dentro del cuerpo de Cristo, se nos denomina la iglesia militante. ¿Cómo se le llama? La iglesia militante. Ojalá que quede en su mente y en su corazón para que usted le vaya agarrando, como dijeron los muchachos, la onda, la enseñanza, la dinámica, lo que estamos viendo a través de esta enseñanza. Muy bien, en el pasaje que leímos, en algún momento de la historia, Jesús le dice a sus discípulos, oigan muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Han escuchado hablar de mí? Entonces alguien dice, dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres uno de los profetas que ha venido, ¿verdad? Incluso empiezan a explicarle algunas cosas importantes, pero hay un momento en el que Jesús quiere ir un poco más allá y les pregunta a ellos, bueno, eso es lo que dicen ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ya conviví con ustedes, les he abierto mi corazón. ¿Quién dicen, quién piensan que soy yo? Y es ahí donde Pedro se para y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Escúchenme por favor. El Cristo o Cristo significa enviado. Cristo es el Mesías. Los sinónimos de Cristo es el enviado, el ungido de Dios. Por eso cuando Pedro dice tú eres el Cristo, le está diciendo tú eres el enviado de Dios, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Pedro le da una declaración a la cual Jesús le dice, eres bienaventurado, Pedro le dice, eres una persona dichosa, porque esto que me estás diciendo no te lo reveló alguien, no fue tu mente que te lo reveló, no fue tu carne, dice, fue Dios quien te reveló, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire que lo que está diciendo Jesús a Pedro es algo importante. Le dice, Pedro, lo que tú me acabas de decir no es un chiripazo. Lo que tú me acabas de decir no es algo que por ahí casó con la pregunta, es una revelación. Por eso el versículo que leímos dice, entonces le respondió Pedro, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro, o mejor dicho, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quien dice, hermanitos, mi Padre que está en los cielos. Ahora, si usted se da cuenta, y es aquí donde entra para mí lo interesante del tema, Jesús casi nunca o muy pocas veces usó la palabra iglesia, siempre usó el término el reino de Dios, el reino de los cielos. Él decía, y cuando esto aparezca, recuerden que el reino de Dios se ha manifestado. Pero aquí es la primera vez donde Jesús usa la palabra iglesia. Es aquí donde Jesús por primera vez usa la palabra iglesia. Escuche. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba aquí de la iglesia? Para que la gente, para que los judíos pudieran entender cuál era el propósito de que la gente se iba a empezar a reunir. Oiga bien, iglesia no es un término espiritual. Iglesia no es un término que digamos bíblico en el sentido que viene de un término que significa la sangre de Cristo, no. Iglesia significa senado. Iglesia significa jalar hacia afuera. Cuando hablaban del término de iglesia, esto lo he explicado otras ocasiones, pero ahora es fundamental.
El término iglesia, los primeros que empezaron a desarrollar el pensamiento de liderazgo fueron los griegos. Y los griegos a sus asambleas les llamaban iglesia. Vamos a reunirnos en la iglesia, en la eclesía. Son las letras originales, tirar hacia afuera. Ahora, ¿qué era la iglesia? Significa asamblea, significa jalar hacia afuera. Era el lugar donde se congregaban personas claves para recibir un mensaje, y esos que habían recibido el mensaje, difundirlo allá afuera, hablarlo allá afuera. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, sabes que Pedro, eras bienaventurado, y sobre esa verdad que tú dijiste, voy a edificar mi iglesia, mi senado, mi grupo, mi reunión, donde la gente va a llegar a escuchar una palabra y va a salir a difundir lo que ha aprendido en ese lugar. En una iglesia, o en la iglesia en la época antigua, antes de que Jesús formara las congregaciones o las iglesias, se reunían para hablar de temas políticos, para hablar de temas. Les voy a poner un ejemplo, no sé si suene ridículo, pero imagínense que en esa sociedad no había agua en algunas partes, en algunas regiones. Entonces se reunían para hablar cómo iban a hacer para poner conductos para el agua. Es un ejemplo, si usted quiere torpe, pero ese es el que me vino ahorita. Era una reunión donde las personas se reunían para hablar temas afines que les afectaban, o lo que les iban a ayudar para el buen desarrollo de la sociedad donde vivían. Entonces Jesús, de una manera sabia y magistral, dice: yo también voy a edificar una iglesia, pero la gente que va a llegar, lo que va a hacer es aprender de mí para poder compartirle a los demás hacia afuera. Vamos a enseñarle a los demás los principios que se dan dentro de las congregaciones. Ahora les pongo un ejemplo. Nosotros venimos al templo, somos la iglesia, y aprendemos que Jesucristo nos ama, que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo pagó el precio por nosotros. ¿Qué es lo que espera Jesús? Que al salir, perdón por el pleonasmo que voy a decir, o por la expresión que voy a decir incorrecta, cuando salimos hacia afuera, nosotros debemos decir a la gente lo que aprendimos aquí: que Cristo viene pronto, que Cristo nos ama y que Jesucristo pagó un precio por nosotros. Ese es el funcionamiento, o debería ser el funcionamiento de la iglesia. Entonces Jesús, cuando encuentra a Pedro, que después de que le pregunta: oye, ¿y quién dicen los hombres que son? Oigan. Y de repente Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que son? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús aprovecha para decir: eres bienaventurado, muchacho. Simón, hijo de Jonás, eres alguien que ha recibido una revelación. Y luego le dice: ¿sabes qué? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Tú también eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ahora, aquí yo quiero que, si me estaba poniendo atención, me ponga mucha más atención. Aquí es donde muchas personas, o se han hecho debates grandísimos, donde hay teólogos de un lado que afirman que lo que está diciendo Jesús es que Pedro, o mejor dicho, que Jesús está diciendo que a la roca a la que se refiere Jesús es a la verdad, que es como una roca, que Jesús dijo que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Hay otras personas que dicen: no. Jesús está diciendo que sobre Pedro, que Pedro es el fundamento de la iglesia, lo cual quiero que, a pesar de unos versículos, podamos tomar alguna determinación, o que usted tome en cuenta lo que le estoy leyendo. Cuando Jesús dice en el versículo número 18, ese es el versículo que nos compete de checar ahora. En el versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús está diciendo eso: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, es lo que significa Hades, no prevalecerán contra ella. Escúcheme por favor. Hay quienes afirman, o mejor dicho, nosotros como cristianos lo podemos ver de esta manera:
tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa que está diciendo sobre esa verdad, sobre esa palabra que tú dijiste, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué para nosotros esa es la forma en la que debe de verse? Bueno, porque primero los Corintios capítulo 3 versículo 10 dice, vaya conmigo a primero los Corintios capítulo 10, sin quitar el dedo del renglón donde está, por favor. Corintios está adelante para aquellos que conocen o manejan su Biblia. Primera los Corintios capítulo 3 versículo 10 al 23, perdón, 10 en adelante. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada o que me ha dado, perdón, vamos a leer desde el versículo número 7. Así que ni que el planta es algo, estés hablando el apóstol Pablo, así que el que planta es algo, perdón, desde el 6, perdóneme que a veces trato de buscar citas más sencillas, pero creo que es importante leer todo. Versículo 6, perdónenme los de multimedia. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da, mis hermanos? Dios. Yo quiero que me ayude a responder una vez más. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Así que el que planta, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, que dice, el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pablo está diciendo eso. Y vosotros sois labranza de Dios, el resultado, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire que dice, cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? A ver, quiero que lo diga fuertemente. ¿Quién es el fundamento? Muchas personas dicen, no, es que aquí está diciendo que Pedro, porque es piedra, porque esa es una roca y está hablando. No, Señor. El fundamento de la iglesia no es Pedro. El fundamento de una iglesia no es una asociación. El fundamento de la iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo, Él es el mismo, porque Él la compró con su propia sangre. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Por eso es importante que nosotros lo analicemos. Por eso nosotros de repente cuando escuchamos, no, es que la base doctrinal puede tener mucha lógica, incluso porque el nombre de Pedro o el seudónimo o lo que Jesús le puso como sobrenombre a Pedro es ese significado, pero no es exactamente el simbolismo. Ahora, ¿por qué yo creo que no es el fundamento? Mire, vamos a leer otra vez Mateo capítulo número 16. Y si usted se da cuenta, en el versículo número, pasemos del versículo que leímos al versículo número 21. Ahora vamos a leer 16, 21. ¿Estamos listos, mis hermanitos? Espero que haya traído su Biblia, ¿verdad? Pues sí, ahí tenemos el proyector, pero acuérdense que papelito habla, la Biblia sobre todas las cosas. Es el arma del cristiano. Dice, desde entonces, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿quién dice? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca. Versículo 23, con todo el corazón. Lea, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, muy particularmente te voy a dar una idea. Si alguien es el fundamento, si alguien es la persona clave, no después de decirle a Pedro, mira que Dios te reveló esto, mira hasta dónde lo baja Pedro. Primero le está diciendo, tú eres, no sé si Pedro en algún momento cuando le dijeron, como a veces nos pasa,
cuando a veces le halagas a alguien o le dices, mira que le estás echando ganas. Es más, no le dices a nadie. Hay un partido de fútbol y de repente el cronista dice, tremendo hombre que está ahí jugando y que metió qué bárbaro. Ese que le están hablando bien de él, es el que hace que haya un penalti. Es el que vuela el balón. Es el que no sé qué hace, algo pasa. Y uno dice, ¿para qué estamos hablando? A veces pasa eso. No sé si a Pedro, mientras le están diciendo, mira, no te lo reveló carne ni sangre, tú tienes conexión directa con Dios. Entonces yo no sé si Pedro de repente se empezó así como que a sentir que ya no pisaba ni el suelo. Y de repente quiso reconvenir a Jesús y decir, ¿ves qué? No vas a morir, no te preocupes. Yo voy a ir por ti. Hay otra versión que dice eso, si es posible yo muero por ti. ¿Y sabes qué le dice ahora a Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, diablo, que no quiero que eso venga a mi vida. Yo sé lo que tengo que hacer. Tú estás poniendo tus ojos en las cosas de aquí abajo, en las cosas del hombre, en las cosas del ser humano. Hay que poner los ojos arriba. Si ese es el fundamento de plano, en algún momento sabía que la iglesia no iba a funcionar. Y si la iglesia se mantiene, escúcheme bien, y yo quiero que quede eso en su alma y en su corazón. Si esta iglesia, como las congregaciones que conocemos, están todavía vivas, existentes y tienen un fundamento sólido, no porque su pastor se llame Héctor, ni porque nuestro pastor sea Josué Pérez Pardo, ni porque seamos parte de una asociación que tiene más de 100 años. Lo que fundamenta y sostiene esta iglesia es que el Rey de Reyes pagó el precio por nosotros, y eso es lo que Dios nos da la fortaleza para continuar. Eso es lo que hace que la iglesia siga despierta, que siga avivada, que siga con esa fuerza para continuar. Porque si la iglesia tuviera como fundamento un hombre, ya estaríamos bien paleta. Dile a tu vecino, ya estaríamos, díselo por favor, ya más frío que un bolis. Ahora, ¿qué es lo que fundamenta la iglesia? El Señor Jesucristo. Somos la iglesia militante. Diga conmigo, la iglesia militante. Dígalo más fuerte, militante. ¿Por qué somos la iglesia militante? Porque somos los que caminamos todavía sobre esta tierra como iglesia. Ahora, el apóstol Pablo también usó la palabra iglesia, ¿verdad? Saludaba a los hermanos de la iglesia para acá, en Corinto, en varios lugares. Pero Pablo ponía como ejemplo también que la iglesia necesitaba ser un solo cuerpo, y eso no hay que pasarlo por alto. Primero a los Corintios capítulo 12 nos habla Pablo, y primero usa la expresión que conocemos nosotros: somos miembros, somos el cuerpo. Pero hay un pasaje y hay un texto bíblico donde ya se refiere a la iglesia. Es lo mismo, acuérdate. A su momento te dije que la iglesia es considerado como el cuerpo de Cristo. No es que significa literalmente eso. La iglesia es considerada como el cuerpo de Cristo, como Jesús, o Jesús como la cabeza, y los creyentes como miembros de la misma. Ahora, usted va a escuchar ahorita cómo el apóstol Pablo dejó escrito algunas cosas importantes que nos recuerdan que en la iglesia, ¿verdad?, hay muchos miembros, pero todos los miembros, aunque formamos parte de un mismo cuerpo, debemos de estar unidos y saber cuál es nuestra función. Porque, por ejemplo, en el cuerpo humano, no todos los miembros son iguales. Las manos no son iguales a los pies, aunque tenemos 5 dedos. Entonces, cada miembro del cuerpo tiene una razón de ser. Y usted, que probablemente solo se está congregando, está haciendo que el cuerpo de Cristo esté como mutilado, que no esté en función, porque hay algo que usted puede aportar, que usted puede servir, que usted puede desarrollar, y que no está permitiendo que se desarrolle porque probablemente no lo sabía, porque probablemente no quiere compromiso. Como quiera que sea, hoy le voy a hablar cómo es importante que seamos parte del cuerpo y del funcionamiento de la iglesia. Primero a los Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno, habla del cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, claro que no, ¿verdad? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, claro que no. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora, lea fuerte versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién nos acomoda en la iglesia, mis hermanos? Dios, como Él quiere, porque a cada uno de nosotros nos puso talentos, virtudes, ya vimos eso, dones, incluso de ahí salen los ministerios. Pero es importante que sepamos que como iglesia que militamos, que funcionamos en esta tierra, Dios nos tiene como un cuerpo. Ahora, este es el texto que yo quería leerles y que para mí es, muy importante para que lo tomemos en cuenta. Vamos a leer el versículo número 24, capítulo 12, versículo 24. Dice, porque los que en nosotros, habla de los miembros del cuerpo, son más decorosos, no tenéis necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Está hablando del cuerpo, sigue hablando del cuerpo, ¿verdad? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan también. Versículo 27, lea fuerte. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Mire que allá no se refiere al cuerpo, es lo mismo, pero ella dice, bueno, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, todos son profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Pablo está diciendo, todo de lo que les hablé, dice Pablo, del cuerpo y de los miembros del cuerpo, que somos cuerpo de Cristo, se refiere a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y todos los que estamos en la iglesia somos miembros de ese cuerpo. Dile a tu vecino, ¿qué parte tú eres del cuerpo de Cristo? Los oídos, la boca, la nariz. ¿Qué parte? Alguien dice, no, no estoy en función ahorita. No, todos los miembros del cuerpo están en función. Todos los miembros del cuerpo. Entonces es necesario que como iglesia sepamos que la iglesia local o la iglesia militante, acuérdate que te dije, la iglesia militante se refiere a aquellos que estamos en unas congregaciones o en congregaciones y estamos en este lugar para adorar al Señor. Pero no solamente existe, escúcheme, la iglesia militante, sino también la iglesia triunfante. Diga conmigo, la iglesia triunfante. ¿Y sabe quién es la iglesia triunfante? Aquellas personas que vivieron en esta vida, que aceptaron a Cristo, que recibieron al Señor Jesús, que dieron frutos dignos de arrepentimiento, pero que un día el Señor Jesús se los llevó al cielo, murieron, como nosotros llamamos, y ellos, a pesar de que siguen siendo, o mejor dicho, a pesar de que están muertos, no son una persona que se extravió y que quedó en el olvido. Son parte de algo que el Señor lo llama la iglesia triunfante. ¿Por qué triunfante? Porque lograron llegar a la meta, porque triunfaron. Me acuerdo hace años atrás que
acompañamos al pastor Josué a un velorio, a una comunidad, no recuerdo cuál era. La familia de la hermanita que había fallecido, la hermana Tita, recuerdo que muchos eran inconversos y muchos también eran cristianos. El culto se hizo en la calle porque había mucha gente, aunque el cuerpo en sí estaba en una de las salas de esa casa muy grande. Recuerdo que el pastor Josué, yo todavía estaba, si no empezando, conocía poco de muchas cosas, ya tocaba por ahí un instrumento. Y me acuerdo que el pastor Josué, cuando estaba predicando, dijo esta palabra: bendita la hermana Tita, dice, que ella está con el Señor. Como yo no había escuchado mucho de muchas cosas de la Biblia, yo dije, Dios mío, ¿a qué hora nos corren de acá? ¿Cómo que bendita la hermana si ya falleció? Dije entre mí, ¿verdad? Qué dolor es, de verdad, así lo dije, o sea. Pero después dijo, bendita ella, porque murió en su fe, porque murió creyendo que solamente Dios podía darle vida eterna, porque murió creyendo en el Señor y hasta el final nunca renegó, y murió sabedora de que solamente Jesucristo la podía salvar. Cuando yo oí eso, me llenó de tranquilidad, pero más tranquilidad o preocupación revuelta con tranquilidad me dio cuando dijo, pobre nosotros, dijo, que todavía estamos aquí luchando y saber cómo vamos a terminar nuestra vida. Porque si usted está en este lugar y está sentado al lado de alguien, como creo que está, usted no sabe si esa persona hasta el final se va a mantener firme. Usted lo conoce, usted la ve aquí cantando aleluya con el pandero, con la bandera o con lo que sea, pero nosotros no sabemos si esa persona va a ser fiel hasta el final. Por eso de verdad que cuando yo recuerdo a algunos hermanos que se han muerto, que se han ido con el Señor, y recuerdo como muchos de ellos, la mayoría que hemos estado con ellos hasta el final, han sido fieles, digo, Señor, qué misericordia. Y por eso el pastor José dijo, bendito él o bendito ella, dijo ese día, que se fue con el Señor y que estamos seguros porque hasta el último momento esa mujer se mantuvo fiel. Y qué curioso reconocer eso. Triste por nosotros, o más que triste, preocupante por nosotros, que todavía estamos en el camino. Todavía estamos en el camino. Y para acabar de completar, algunos ni en el camino, solo vinieron a la iglesia, andan más para allá que para acá. Dile a tu vecino, siempre Dios te habla, ¿no, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos está hablando hoy. Así que si queremos llegar fieles hasta el final, mantengámonos firmes ahorita. Dile a tu vecino que Dios te bendiga y que sigas viniendo. Salúdelo, por favor, de mi parte. Dile, hey, vamos para adelante. Porque todos los que estamos acá somos parte de la iglesia militante. Y si Dios nos llamara a cuenta, vamos a ser parte de la iglesia triunfante. Para eso hay un texto que me llama la atención mientras vamos terminando. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Mire cómo el apóstol Pablo dicen los teólogos e historiadores que esta es la última cita que él escribe. Es el último libro que Pablo escribe. Él está detenido en Roma y él sabe que en pocos días van a cortarle su cabeza. Pablo está consciente que esta vez ha llegado el fin, que ha llegado el tiempo de su partida, y él escribe estas últimas porciones de la palabra. Dicen los historiadores que Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Y quiero leer lo que dice el capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en este día, en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Imagínese la gallardía de ese hombre, de saber que va a morir, de saber que en breve va a ser sacrificado,
y que todavía le quede fuerzas para escribir y diga: sabes, Timoteo, yo ya he acabado, he peleado la buena batalla de la fe. Porque para Pablo todo momento cuando escribe se refería a que ninguno que milita, ¿verdad?, puede servir a dos señores. Siempre Pablo vio su vida como una lucha espiritual, como que estaba en una guerra. Y Pablo dice: saben, yo he peleado la buena batalla, siento que he acabado la carrera y he guardado la fe. A Pablo le dio tiempo todavía de escribir algunas cosas maravillosas que creo que cuando las leemos nos inspiran, nos motivan, o por lo menos nos hacen pensar, ¿verdad? Y él decía: no sé cuándo, pero ya estoy listo para ser sacrificado, porque él sabía que algo pasaba cuando Dios lo llamara a cuenta. Y otras citas, el mismo Pablo, Filipenses capítulo 1 versículo 21. Vaya por favor, vayamos por favor hasta después de Efesios. Efesios y luego está Filipenses. ¿Y dónde está Efesios? Adelante de, o atrás de Filipenses. Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí, mire a Pablo también, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, mira esto, teniendo deseo de partir o de morirme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario, y por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con vosotros para nuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. ¿Se da cuenta? Pablo decía, yo no sé de dónde sacaba Pablo de decir, no sé qué hacer, si quedarme o no quedarme. Él no decidía, pero él decía, bueno, si me dan a escoger, para mí ir con Cristo sería lo mejor, dice, conocer a mi Señor. Este es Pablo. No estoy diciendo que tienes que pensar lo mismo, pero estoy hablando del grado de conocimiento que él tenía. Ahora, ¿por qué? Porque a él se le habían revelado cosas maravillosas. Él sabía lo que venía después de la muerte. Y por eso nosotros tenemos que estar apercibidos, conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No solamente Dios quiere que vengas a la iglesia, no solamente Dios quiere que vengas al templo y nos gocemos acá. Él quiere salvarte. Él quiere que nosotros podamos estar firmes y permanecer hasta el último día de vida que tengamos. Ahora, estos últimos textos los leo para ustedes, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12. Versículo 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, entre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Escuche, Pablo decía, donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. Algunos teólogos dicen que está hablando del mismo, que Dios lo llevó a un lugar maravilloso,
donde él pudo darse cuenta qué es lo que había después de morir. Ahora, el punto es que nosotros, cuando vivimos, somos la iglesia militante, y cuando morimos somos la iglesia triunfante. La iglesia que cuando el rapto se haya dado y que todo esto haya terminado, la Biblia dice que son los que vendrán con Cristo para poder reinar. ¿Quiénes vendrán? Los muertos en Cristo, los ángeles del Señor. Y esa es la iglesia triunfante. Cada uno de nosotros debemos de tener en mente y en nuestro corazón que hoy somos parte de una iglesia, pero no somos parte de una iglesia solamente local, como Jesús es el camino, la casa del Rey Jesús. Somos parte de una iglesia universal, porque hay muchos hermanos en la fe que tenemos que están padeciendo lo mismo a través del mundo, y que lo que necesitamos es fortalecer nuestra fe para que sea que estemos vivos cuando Cristo venga, o sea que nosotros nos hayamos adelantado, seamos parte de una misma iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Quiero que le demos un aplauso fuerte al Señor, por favor, en esta hora. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Iglesia, vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Le vamos a decir a Dios: Señor, fortalece nuestras vidas. Fortalécenos. Fortalécenos. Primera de Tesalonicenses, no lo busque, por favor, no se distraiga. Solo le pido a mis hermanos de multimedia 4, 13 y 14. Quiero que me ayude a leer ese texto. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, lea fuerte, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué dice el 14? Es el último texto que leeremos. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron, dígalo fuerte, a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron en él? La iglesia triunfante. Ellos no dejaron de ser iglesia. Ellos ya no están con nosotros, se nos adelantaron, pero ellos son parte de la iglesia triunfante. Nosotros de la iglesia militante, pero somos iglesia. Somos lavados con la sangre de Cristo. Somos los que escuchamos lo que se dice en el Senado y nosotros compartimos con los demás. Escuchamos que Cristo viene pronto. Vecina, Cristo viene pronto. Amigo, familiar, hermano, primo, Cristo viene pronto. Lo que aprendemos en la asamblea lo compartimos con la gente de afuera. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso los grupos de amistad, por eso las campañas, por eso la oración. Señor, salva las almas. Señor, levanta, Señor, líderes. Padre, manda a tu siervo. Eso, hermano, es lo que se hace dentro de las congregaciones.